Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nuevamente nos volvemos a encontrar en este tercer foro de transformación que está realizando Internexa en este mes de octubre. Ya es la tercera versión que realizamos con la compañía de todos ustedes, manejando temas de transformación digital de mucho interés para todos los países de la región y por eso ustedes son nuestros invitados especiales. Saludamos muy especialmente a quienes poco a poco se están conectando, personas de Colombia, de Chile, de Perú, de Argentina, de Brasil. Tenemos amigos que siempre están presentes con nosotros en Estados Unidos, en Canadá, en España. A ellos les damos un saludo muy especial por ser fieles seguidores de este evento que estamos realizando durante toda esta semana, que iniciamos a las 9 de la mañana, hora Colombia, y terminamos aproximadamente en una hora y media. Les pedimos muy especialmente que en esta hora y media tengan participación con nosotros, nos envíen sus inquietudes, aporten a la conversación con los tres invitados muy especiales que tenemos en el día de hoy. Vamos a tener entonces este espacio de conversación durante hora y media, como les estamos contando. A lo largo de este tiempo van a tener en el chat, que siempre está habilitado para esas preguntas, para esos comentarios, también la encuesta de satisfacción que en varios momentos la vamos a estar publicando para que ustedes por favor la realicen. Eso es muy importante para nosotros. De esta manera podemos crecer, de esta manera podemos mejorar algunas de las cosas que ustedes nos propongan y la vamos a tener habilitada hasta el final. Si al final no la han realizado, por favor háganlo porque les reiteramos es de vital importancia para nuestro equipo de mercadeo. También les recordamos para quienes están conectando desde Brasil que tienen el botón de traducción en la parte inferior de la plataforma y les tenemos buena noticia. Nos gusta iniciar con buena noticia, una noticia que estamos esperando cuadrar desde el día de ayer y ya por fin la tenemos. Hemos reprogramado el conversatorio que muchos de ustedes estuvieron presentes, que por diferentes razones no pudimos realizar el lunes, lo hemos reprogramado para el próximo miércoles 3 de noviembre, miércoles 3 de noviembre, a las 4 de la tarde hora Colombia, Perú, 6 de la tarde Chile, Argentina y Brasil. Desde ya, pónganlo en sus agendas, bloqueen ese espacio porque es un tema de gran importancia, no es transformación digital, es transformación de negocios. Recuerden que ese era el tema que teníamos planteado para ese día, pues el experto Javier García, el autor de Salto Cuántico, va a estar con nosotros nuevamente y también Jaime Peláez, gerente general de Internexa, acompañándolo en esa conversación. Así que recuerden separar ese día y como siempre el día anterior, es decir, desde el martes, les va a llegar a su correo electrónico el link para que puedan programarse y estar a esa hora muy cumplido. Los vamos a estar esperando, así que esa será la última sesión, la que teníamos pendientes de reagendar. Bueno, muy bien. Hoy vamos a tratar un tema de gran importancia, lo hemos también mencionado durante la semana, dentro del foro que tenemos como título general un camino a la transformación de la sociedad. Hoy vamos a tratar un tema importante y es el trabajo conjunto empresa-gobierno para el desarrollo. Trabajo conjunto empresa-gobierno para desarrollo. De hecho, ayer en nuestra conversación ya salían algunas preguntas de ese tema que es de vital importancia y les decíamos, mañana tenemos los expertos. Pues bien, aquí los tenemos conectados desde muy temprano y me permito presentarlos. Está con nosotros conectado desde Lima, Perú, Virginia Nakagawa Morales. Virginia Nakagawa Morales. Ella se ha caracterizado por su liderazgo y por derribar estereotipos dentro del sector de las telecomunicaciones. Es una estratégica y analítica, cuenta con la habilidad de desenvolverse muy bien en ambientes competitivos, nos va a contar muchas historias al respecto, lo que le ha permitido convertirse en una líder y referente de talla internacional. Virginia, un gusto saludarte. Puedes habilitar tu cámara y tu micrófono. Estamos ya contigo. Bienvenida. Buenos días con todos. Gracias, Marcela, y gracias al Grupo Internexa por esta gentil invitación. Muy emocionada de compartir ideas con todo el panel. Muy bien, muchísimas gracias. También está con nosotros Víctor Muñoz. Él es el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia. Víctor ha sido un abanderado dentro del gobierno en los asuntos de transformación digital, la cuarta revolución,
y la inteligencia artificial. Ha dado muestras de la importancia de la tecnología para el desarrollo de un país en temas como, miren esto, muy seguramente también en sus países lo han vivido, telemedicina, educación virtual, datos abiertos, Corona App en Colombia y servicios fintech. Víctor, bienvenido. Muchas gracias por sacar ese espacio y por estar con nosotros el día de hoy. No, Marcela, buenos días a Virginia, a todos los que nos acompañan y a Internexa, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, completan este panel de invitados de expertos, como siempre, una persona de Internexa. Por obvias razones, esta vez el invitado es el gerente jurídico y de regulación de Internexa, Diego Vélez. Diego hace siempre honor a su profesión, es investigador, analítico y muy curioso por el conocimiento. Es una persona que disfruta aprendiendo, pero sobre todo compartiendo lo que sabe con otros. Y hoy van a ver que es así. Es un gran líder, experto en telecomunicaciones, regulación y negociación, y un firme creyente de la transformación, como lo hemos denominado en Internexa, transformación. Diego, nos encanta saludarte, bienvenido. Marcela, muy buenos días, muchas gracias, muy buenos días, Virginia, Víctor y a todos los que nos están escuchando. Y como siempre, está con nosotros Laura Peralta. Ya ustedes, si han tenido la oportunidad de estar conectados durante toda esta semana en el foro, o para quienes es la primera oportunidad de la conozcan, Laura es relatora gráfica de Go Visual. Es la segunda vez, el segundo foro en el que está con nosotros. ¿Qué hace Laura todo el tiempo? Dibuja lo que vamos hablando de una manera magistral, en una rapidez que siempre nos impacta, y eventualmente le vamos a estar pidiendo que nos muestre en pantalla completa cómo va ese relato gráfico de lo que estamos hablando. Todas esas piezas gráficas que quedan después de las conversaciones, más los links de las grabaciones de todas nuestras charlas, harán parte de las memorias. Esas memorias serán entregadas a ustedes el último día a través del correo electrónico. Así que, Laura, gracias por estar nuevamente con nosotros, ansiosos de conocer qué vas a dibujar hoy. Muchas gracias, un gusto de seguirlos acompañando y bueno, ya miraremos cómo va el resultado de esta sesión de hoy. Bueno, muy bien. Y Liliana Isabel nos saluda desde Perú, Virginia, gente conectada a esta hora. José Julio Zamora nos saluda también. Buenos días, nos dice Juan Vázquez. Buenos días para todos desde Venezuela. Gladys nos está saludando desde Venezuela. Un saludo también a nuestros compatriotas allá. Buenos días, Virginia. Bienvenida al foro desde Internexa Perú. Te dice Arturo Pineda. Arturo también lo queremos mucho en Internexa. Saludos a todos. Me está subiendo la pantalla. Saludos a nuestros asistentes de Colombia, Perú y Venezuela. ¿Qué otros países nos acompañan? Preguntamos desde aquí internamente. Nos saludan desde Arequipa, Perú. Nos saludan desde Pamplona, Colombia, Rocío Sandoval, un saludo muy especial. En fin, desde Texas también nos está saludando Darío. Un saludo muy especial a todos, qué rico encontrarnos. De esta manera virtual estamos más juntos que nunca. Ya hicimos un foro una vez presencial, el segundo y el tercero lo hemos hecho virtual. Vamos a ver qué nos depara la situación para 2022, pero por el momento entonces concentrémonos en el día de hoy, empresa, gobierno, y le quiero plantear a los cuatro la misma pregunta como punto de partida. Para iniciar, es una pregunta más abierta, pero creo que puede ser un buen momento o una buena forma de iniciar. ¿La transformación de los negocios aporta qué tanto al desarrollo de un país? Virginia, te escuchamos. Ay, muchísimas gracias. Definitivamente, creo que esta pandemia nos ha enseñado a todos que la transformación digital es un imperativo tanto para el gobierno como para el sector privado. Para el sector privado, porque la transformación digital implica un impacto positivo demostrado, tangible, cuantificado a lo que vendría a ser el Producto Bruto Interno y a los bolsillos de cada una de las personas. Es decir, cuando uno desarrolla no solo conectividad, sino lo que vendría a ser productos TICs o de transformación digital, impacta en la vida del ciudadano aquel que va de pie. En consecuencia, las empresas creo que han aprendido que no se trata solo de conectividad digital. Las empresas han aprendido que se trata de transformarse digitalmente. No se trata solamente de tener digitalizado los documentos, sino de tener una cultura digital,
ofrecer servicios digitales y acercarse a las personas, si es el Estado, a los ciudadanos, si es una empresa privada, a ofrecer servicios digitales. En consecuencia, el mundo hoy no es el mundo antes de la pandemia, y la empresa que no se transforma digitalmente para poder llegar a sus clientes, potenciales clientes e inclusive a todo su entorno, será relegada de esta revolución que ha llegado para quedarse. Eso es un imperativo. Víctor, menciona Virginia, bueno, muchas cosas de gran interés, pero una frase, cultura digital. Ya desde antes, cuando estabas en el gobierno, habías hecho mucho trabajo a nivel de transformación digital y luego en este cargo con el DAPRE te toca una situación mucho más grande con una pandemia y con unas soluciones que se tienen que dar a corto plazo. ¿Cómo se articula esa cultura digital en el gobierno en este momento y con qué resultados? Yo antes de la cultura quisiera mencionar algo de lo que dice Virginia y es el tema de crecimiento económico a través de los temas digitales, porque hay dos temas para mencionar. Uno, lo que es economía digital per se por tamaño de mercado. Y uno ya observa cómo en algunos países, inclusive la economía digital es el segundo sector más importante. Uno puede ver inclusive en países europeos como ya representa entre el 9 y el 12%. Siendo esto claramente compitiendo con sectores como el inmobiliario, el nuevo sector petróleos, que en algunos países es el dominante. Entonces, esto es un primer mensaje y es que ya es impresionante la participación de la economía digital dentro de lo que es el Producto Interno Bruto. Y lo segundo tiene que ver con la productividad, que es un tema que es súper interesante y eso uno puede ver ya análisis de cómo en industria uno podría crecer hasta un 1 o 1.5% más al año solo por la digitalización de los procesos. Hablando de digitalización, no de uso de tecnología, que eso es otro concepto que sí que discutimos, pero básicamente eso en términos económicos. Y pegando esto con el tema de cultura, que es muy importante, y es la pandemia. Nosotros tenemos que encontrarle los puntos positivos. Y la pandemia nos ayudó en términos de cultura en lo que es la digitalización de un país. Si ustedes observan lo que son los conceptos fintech, de tener cuentas o de hacer transacciones también a través de comercio electrónico, ya existían. Pero en la pandemia fue cuando realmente de manera masiva los ciudadanos dijeron, la única manera que yo tengo de permanecer en mi casa, poder acceder a víveres, no ir a arriesgarme, por así decirlo, a un supermercado, pues era haciendo transacciones electrónicas, pagando con una billetera móvil y haciendo muchos de esos usos que en el pasado nunca habían realizado, pese a que la tecnología estaba disponible y ellos tenían acceso. Entonces, digamos que esto nos llevó a que algunos ya lo apropiaron, digamos que post pandemia vamos a encontrar que seguramente otros vuelven a lo análogo, pero encontramos que de alguna manera importante avanzamos en digitalización de procesos y en el uso y apropiación de la misma. Y en cultura de gobierno, lo que hemos encontrado en gobierno es, cuando estuvimos en la consejería, trabajamos muy fuerte en lo que es la transformación digital de las entidades con un propósito: mejorar la vida del ciudadano, mejorar la calidad del servicio al ciudadano. Entonces, sí es fundamental, la cultura es indispensable, porque del funcionario público, de las áreas jurídicas en particular, y lo discuto mucho porque siempre son las áreas como que más pero encuentran a la digitalización, está el que realmente nosotros logremos ser un país digital y logremos que el ciudadano acceda a servicios de manera digital. Me excedí un poco, pero quería tocar un poco el tema de PIB. No, y aquí me quedaron ya como 3 o 4 preguntas, pero las voy a dejar aquí escritas y le voy a dar la palabra a Diego porque intentamos también tener tu opinión de cómo, Diego, la transformación de los negocios, la transformación digital aporta al desarrollo de un país, visto también en este caso desde el sector privado. Muy de acuerdo con la reflexión de Virginia y siguiendo con lo que dice Víctor, yo diría que hay 3 elementos de desarrollo fundamentales que son pues, generar una educación que permita generar posibilidades de empleo a los jóvenes, mejorar las condiciones de la vida en el campo. Digamos que en Latinoamérica el desarrollo está muy concentrado en las principales ciudades, pero hay claramente una oportunidad de mejora en la periferia y responder a la acelerada urbanización de las ciudades. Esos retos, todos esos retos, pues
digamos que tienen que ser enfrentados por estas sociedades latinoamericanas, y qué mejor momento que este. La maldición china dice que vivas en tiempos interesantes, y yo creo que Latinoamérica está enfrentando unos retos que algunos de ellos ya fueron superados por los países desarrollados en un momento ideal, y es en el momento del advenimiento de toda esta tecnología que permite que de forma novedosa tanto los empresarios como el Estado mismo puedan encontrar respuestas eficaces que permitan reducir rápidamente esa brecha y poder generar una prosperidad económica sostenida. Entonces, sí, claramente, la transformación aporta al desarrollo de un país, y estamos en el mejor momento para poder lograr esa transformación vía la tecnología. Virginia, Diego nos habla de Latinoamérica y ese es el escenario perfecto en el que podemos dar como este siguiente paso de reflexión, y es cuáles son los principales avances en Latinoamérica en este sentido. A veces nos damos mucho a hablar de nos está faltando esto, nos quedamos en esto, estamos en el puesto tal, y bajar y bajar y bajar, pero debe haber muchos avances. Obviamente hay algunos que saltan a la vista, desde tus estudios, desde todo ese trabajo que se realiza, ¿qué has encontrado? A ver, muy interesante y muy pertinente la pregunta. Y recogiendo acá lo que ha dicho anteriormente Víctor y Diego, yo hago una reflexión desde lo que nos tocó vivir en el sector público cuando empezó la pandemia. Cuando empezó la pandemia, pues de la noche a la mañana todos en cuarentena, y nos dimos cuenta de que el Estado le faltaba tener una política nacional de transformación digital, le faltaba tener un ente rector de transformación digital, ese en el caso peruano. No lo teníamos, había habido esfuerzos aislados y mucho se había entendido como que esto era solo la conectividad digital, y no era absolutamente nada de eso. Es decir, nos costó mucho salir del PowerPoint y volverlo a la vida real. El primer ejemplo fue cuando empezaron las normas para la cuarentena, las restricciones, y la gente seguía yendo a las fiestas COVID. Hubo una reunión de trabajo, sector público, sector privado, y lo traigo a mesa porque es importante, y el tema es cómo hacemos funcionar el Big Data. Y el Big Data era cómo hacíamos a través de rastreo, no de personas, sino de grandes celulares acumulados, digamos, reunidos en momentos en que estaba funcionando el toque de queda, obviamente en fiestas o reuniones no permitidas y en una cantidad extraordinaria. Y el pedido de algunos sectores privados era, mira, ok, trabajemos, proveemos los criterios, damos la información, hay el marco legal, digamos, el Estado inmediatamente se puso en interpretarlo, lo puso por escrito para que hubiera tranquilidad sobre ese tema. Pero uno de los pedidos que a mí me pareció sumamente importante es, pero no vayan a regular, por favor. Y eso es algo que el Estado tiene que aprender. El Estado tiene que aprender no cortar la creatividad de las empresas. Las empresas no van a invertir si es que luego, desarrollado un producto, desarrollado un servicio, viene una normativa y hace ese producto, ese servicio, lo hace inviable. Y por otro lado, el Estado tiene que sacar las normas a tiempo. ¿Hemos avanzado? Sí, sin duda hemos avanzado, pero lo que no podemos permitir es que la transformación digital, entendida como conectividad, habilidades digitales, asequibilidad de los productos y servicios, corra el mismo destino que el agua y la luz, que no existe en las áreas rurales de muchos países. Es decir, no podemos permitir que este servicio público esencial, entendido como en su conjunto, sea inexistente para todos los países, hablando desde una mirada inclusiva. Esto como un primer acercamiento, querida. Bueno, aquí vemos un panorama muy de Perú. En Colombia, Víctor, ¿cómo fue ese paso en cuanto a las políticas nacionales, para que pongamos en contexto a personas que están de otros países? Porque aquí vemos conectada gente de Chile, de Estados Unidos. De hecho, Colombia, ¿qué diría? Lo primero es que OCDE nos reconoce a nosotros, nos clasificó como el tercer país de los países OCDE que más esfuerzos en transformación digital viene haciendo. Y entonces eso me lleva a contarles un poco la estrategia de Colombia, porque afortunadamente hemos dado pasos muy importantes. Lo primero es que
cuando el presidente Iván Duque se posesiona, crea un cargo que no existía en el gobierno, y es el consejero presidencial para la transformación digital. Ese concepto es el concepto del CIO, del Chief Information Officer del Estado. Y realmente esta persona que hace parte del Consejo de Ministros, que va al Consejo de Ministros, que tiene la discusión transversal de los temas, es importante porque se elevó a rango presidencial la preocupación que tenía el país por la transformación digital. Estamos hablando del año 2018. Tuve el honor de ser el consejero, a mí me tocó crear la consejería y digamos que definir las políticas, y esto era muy importante porque es que las discusiones de transformación digital se daban en el Consejo de Ministros, en el caso de salud, en el caso de educación, en el caso financiero. Entonces no es que cada entidad mirara cómo resuelve, sino cómo teníamos una política integrada que fuera cross y que estuviera al nivel del Consejo de Ministros. Lo segundo es que nosotros en el Plan Nacional de Desarrollo, que es la hoja de ruta que trazan los gobiernos cuando son electos los presidentes, que es ley de la República, se tiene un capítulo completo de lo que es conectividad, por un lado, y por otro lado, muy diferente lo que es transformación digital, porque yo lo decía Virginia, son dos temas diferentes. Y sobre eso, pues está todo un desarrollo, y la verdad trabajamos mucho con gobiernos extranjeros. En el caso de nosotros, por lo menos con Estonia, con el Reino Unido, con Estados Unidos, pues tuvimos una colaboración cercana y adoptamos medidas como que Colombia tomó la decisión de ser First Cloud. Eso para los que son del mundo tecnológico dice mucho, y ese es el tema de pasar de la discusión de si los datos pueden o no pueden ser en la nube en el sector público. Nosotros no solo zanjamos esa discusión, dimos la orden de que avanzáramos en esa línea por los temas de seguridad, de escalabilidad y demás componentes que representan. Entonces, toda esa arquitectura nos llevó además ya en el año 2019 a tener la política pública de transformación digital, que no solo es una ley, es una política. Y además la política lo que dice es qué debe hacer cada sector para transformarse, cómo el sector de educación avanzaba en virtualidad, cómo salud de telemedicina, cómo cada uno de ellos iba creciendo. Y está también de manera adicional el COMPES, que está asociado a Big Data, que es fundamental, y que nosotros ya veníamos con una política pública de Big Data, una política pública de ciberseguridad, una política pública de talento digital, y eso lo que permitió es que el país estuviera invirtiendo recursos muy importantes prepandemia. Todo esto fue prepandemia. Claro, cuando dice Virginia, llega un momento en que uno dice, nos vamos a confinamiento. En ese momento, y si ustedes recuerdan la alocución que hace el presidente en su momento, lo primero es que decimos, aquí todas las decisiones se van a tomar basadas en la ciencia. Y en paralelo arrancamos a montar todos los tableros de control disponibles, que además eran públicos, no solo con acceso a información, sino para toma de decisiones, para procesamiento, utilizando inteligencia artificial. Nos llenamos de científicos, de datos, de matemáticos. Eso era un equipo que teníamos acá en la presidencia, que trabajamos 7x24. Se desarrolló Corona, una aplicación de 14 millones de descargas. Nunca se ha logrado un nivel de descargas de ninguna plataforma, de ninguna aplicación de ese nivel en Colombia. Entonces afortunadamente Colombia en transformación digital ya había tomado la decisión de que nos vamos en transformación digital y vamos a avanzar, y cuando llega la pandemia, pues lo que hizo fue acelerar la hoja de ruta y las metas que ya teníamos trazadas. Entonces en e-commerce crecimos, en telemedicina, en fintech, en datos abiertos, en todo esto se aceleró, y pues afortunadamente teníamos ya una infraestructura robusta que nos permitió avanzar en esa línea. Seguimos teniendo temas pendientes como el de conectividad, que eso es un tema, digamos, que no se resuelve en un año. Nosotros llegaremos al 70% en banda ancha terminando el próximo año, pero sigue faltando un gap para cerrar esto en parte rural, que sigue siendo fundamental. Uno puede hablar de digitalización sin tener conectividad, pero hace parte esa fue la manera en que nos tomó a nosotros parados. Y la verdad, el trabajo con el Reino Unido, el trabajo con Estonia, el trabajo con Estados Unidos, con España también, el BID, el Banco Mundial, que eran parte de esa estrategia del día uno, nos ayudó bastante. Diego, ya te voy a dar la palabra, pero quiero antes hacerle una pregunta adicional a Virginia, porque no sé si fue mi percepción, pero entendemos la situación en Colombia, pero cuando nos estabas hablando de Perú, Virginia, no hubo facilidad desde el gobierno para hacer políticas públicas nacionales en el momento en que empezó la pandemia con los procesos de transformación digital, ¿o sí? Porque yo a veces he leído algunos artículos en los que hace referencia a
necesitamos mayor apoyo, esto no puede ser un ministerio unido al de transporte, debe ser un organismo rector individual para tener más fuerza y más como poder de decisión. ¿Es mi percepción o lo entendí mal? Ok, te explico, Marcela. A ver, efectivamente, cuando nos agarra la pandemia, en el caso del Perú, no había una política nacional de transformación digital. Incluso ahora se ha trabajado a través de la Secretaría de Gestión de Gobierno y Transformación Digital, recientemente constituida bajo una nueva estructura, pues se está trabajando y se ha aprobado la norma de ciberseguridad, la norma de confianza digital, el sistema rector, ya tenemos un ente rector, tenemos un comité digital en la que es transversal con varios ministerios, con varias entidades, pero todos esos documentos muy importantes y que son de gran desarrollo han sido post pandemia. Es decir, antes de la pandemia había habido muchos esfuerzos para trabajar en conectividad digital, pero no había efectivamente un ente rector en transformación digital. Entonces, ese es un problema que, a diferencia de Colombia, por ejemplo, que tiene un ministerio constituido, a diferencia de Ecuador, por ejemplo, que tiene un ministerio constituido, Perú se asemeja un poco más a lo que tiene Chile, es decir, tiene separado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de lo que vendría a ser esa Secretaría de Gestión de Gobierno y de Transformación Digital. Bueno, ese es un modelo que ya se ha escogido. Definitivamente, entrar a debate de si debería ser un ministerio o no, pues ya en este momento como que no cabe. Ya tenemos el modelo, tenemos que trabajar y arrancar. De repente más adelante se verá, ¿ok? ¿Por qué? Porque las dudas que yo tengo es que esta secretaría está en presidencia y Consejo de Ministros, que aglutina y coordina a todas las entidades públicas del Poder Ejecutivo, pero a veces se necesita más garra. Se necesita estar, como ha contado Víctor, sentado al costado del presidente, a nivel del presidente, y de tal manera que le pueda decir a todos los pliegos presupuestales, léase ministros, incorpórame la transformación digital en tu pliego presupuestal, porque de nada sirve tener una hermosa y potente política, hermosas normas, pero no se ejecutan, y quien ejecuta es quien formula el presupuesto. Eso lo entienden por ejemplo, en las empresas privadas. Si no estás en el presupuesto, pues no eres de este mundo. Anda, consigue una aprobación extraordinaria del corporativo y ya veremos. En el Estado, mucho más difícil es conseguir una ampliación presupuestal o de algo que no estaba presupuestado. Digamos, tienes un proceso penal si haces algo distinto. Entonces, sí es importante no solamente tener una entidad potente, unificada, con toda la garra, con todo el empuje, sino también tener los recursos. Esa es mi gran duda e inquietud respecto al modelo peruano. Me encanta el modelo ecuatoriano y el modelo colombiano me encanta. Obviamente se hace camino al andar. Todo es perfectible, pero lo que no podemos permitir es que ahora que ya comience el retorno a la semipresencialidad, nos olvidemos de las enseñanzas de la pandemia. No debemos permitir, y me permito recordar la propaganda que acaba de sacar la ONU, de ese dinosaurio que no sé si la han visto, que en la ONU le dice, bueno señores, ahora es el momento, no nos extingamos, nosotros tuvimos un meteorito, ustedes no lo hagan solitos. ¿No? Gracias. Virginia, gracias. También les sugiero a quienes están presentes de otros países que nos cuenten en el chat qué se ha vivido en esta materia en sus lugares, en sus ciudades, en sus países. Bueno, Diego, muchas cosas. La parte de la legislación a nivel de empresa privada, sí que has tenido oportunidad de vivirla y de entenderla, de pronto que nos puedas hacer como un panorama y también hablarnos de otros países, porque desde tu cargo de interacción con otros países de la región hay mucho por contar, pero como un poquito de panorama desde lo privado, porque aquí ya lo estamos viendo muy claro en lo público. Marcela, quisiera hacer referencia a un comentario de Víctor sobre la asignación que tienen los países de América Latina en el tema de la conectividad. Revisando el nivel de penetración, primero, la pandemia nos enseñó que la banda ancha fija es esencial y porque pues nos sentíamos cómodos diciendo que teníamos cobertura como países con ancho de banda móvil, pero la verdad, a partir de lo que nos enseñó la pandemia, nos hemos dado cuenta
que el incremento del ancho de banda fijo es esencial para poder efectivamente poder ser productivos, poder tener una educación virtual. Y entonces cuando uno ve, por ejemplo, en el Perú, y me corrige Virginia, que los departamentos de la sierra, por ejemplo, Ayacucho, Arequipa, no, Arequipa no, Ayacucho y Ancash, y los de la selva, tienen una penetración de banda ancha fija del 20%. Pues lo que uno encuentra es que todavía existe una asignatura muy grande, no solo del Estado, sino de los particulares. Porque finalmente, si yo no logro ese nivel de penetración, si yo no logro satisfacer el servicio público como particular o como Estado generando las condiciones para que los particulares inviertan, yo jamás voy a poder reducir esa brecha que tengo tan grande y poder mejorar las condiciones económicas de una forma equilibrada dentro de los países de América Latina. Entonces, claro, y digamos que en Colombia también hay zonas bastante marginadas y esa es una asignación que tenemos que superar. Ayer yo escuchaba a la secretaria de Educación de Medellín y decía que con la pandemia se habían dado cuenta que la educación virtual probablemente para los colegios privados que estaban ubicados en las capitales, pues era una realidad, pero la educación pública que tiene la vocación de ser universal, realmente no pasó por un proceso de virtualización porque primero no hay conectividad y segundo no hay forma que los estudiantes tengan equipos terminales para poder, digamos, atender esa modalidad de educación. Ese es un reto grandísimo que tenemos que mirar, tanto la empresa como los gobiernos, cómo vamos a solucionarlo. Porque en la medida en que no rompamos esa brecha, no vamos a poder seguir progresando como sociedades. Y esa es una situación propia de todos los países de América Latina. Si tú te vas para Chile, las áreas del sur, precisamente el Estado chileno, ha fomentado la construcción de una fibra óptica que interconecte las zonas insulares, porque no tienen forma, y si no es con la iniciativa pública, acompañada con el emprendimiento privado, no vamos a romper esa barrera y no vamos a generar las condiciones para que podamos seguir creciendo como sociedad. ¿Sí? Le voy a pedir, Diego, a Laura que nos muestre cómo va avanzando ese reporte gráfico de lo que estamos hablando aquí. Incluso mientras estás hablando yo alcanzo a ver que borra con una agilidad, corrige y vuelve y le da forma a su gráfico. Y sobre esa imagen quisiera que nos ayudaran planteando como dos o tres retos que incluso en una oportunidad ya habíamos hablado en la planeación de este foro con Virginia, y es esos retos o esos acuerdos que no pueden faltar entre el gobierno y la empresa para lograr realmente que la relación y que la transformación sea algo sostenible en el tiempo, que sea verdadero y que sea sostenible, que no sea únicamente por contingencia, sino que realmente perdure. ¿Cuáles pueden ser? Y empecemos como a hacer ese decálogo de acuerdos que podemos llegar a recopilar entre las tres experiencias de ustedes. Y vamos mirando cómo está quedando esta gráfica tan interesante, Virginia. Gracias. A ver, creo que son dos importantes retos, ¿no? ¿Cómo emparejamos las políticas públicas? ¿Cómo alineamos las políticas públicas con los esfuerzos privados? ¿Cómo alineamos estos intereses? Y yo creo que lo más importante debe ser reconocer valientemente que no estamos en aceras discordantes u opuestas, estamos en la misma acera. Cuando el sector público y el sector privado entiendan ambos que el enemigo no está dentro de casa, sino que está afuera, como es la desigualdad, esta brecha digital, esta falta de transformación digital que beneficia a todos y a todas, yo creo
que eso es lo más importante para empezar el camino. Entonces, alinear los intereses del sector público y los sectores privados en una forma transparente, conjunta y única. Y el segundo esfuerzo es que se debe establecer una relación de confianza. Se debe retomar una relación de confianza que en América Latina ha sido rota de pronto por tantos hechos de corrupción y ha sido rota y ha afectado a la sociedad en su conjunto de manera importante. Yo hago este ejercicio. Si a mí me viene Angela Merkel acá y me dice lo que sea, yo lo voy a creer. Porque la mujer a pulso se ha ganado el respeto, tanto, digamos, de todos los sectores. Y así debemos ser nosotros, es decir, tanto el sector público como el sector privado debemos revalorar el valor de la palabra dada, del compromiso dado, de la verdadera transformación interna que se va a reflejar externamente. Víctor, así con la mano en el corazón, ¿es fácil tener, trabajar o recuperar esa confianza que nos menciona Virginia, empresa-gobierno? Porque yo creo que es de las cosas complejas que hay. El ideal sería, pero es fácil, lo has vivido, has tenido la oportunidad de ver que se logren acuerdos. Lo primero para mencionar es, nosotros somos un gobierno pro negocios, y eso lo hemos dicho desde el primer día, y es el fortalecimiento del sector privado, es la base del crecimiento económico en el país, la base de la generación de empleo, y ante todo es lo que nos permite a nosotros confrontar esos llamados populistas que tanto intentan hacerle daño a la democracia. Lo segundo, viéndome al tema puntual de transformación digital, nosotros conformamos en el gobierno un comité asesor de empresas líderes globales en transformación digital, multinacionales, que nos acompañaron en la toma de decisiones, porque es que es muy importante sentarse a hablar con estas empresas sobre los temas regulatorios, es muy importante hablar sobre cuáles son los mecanismos que permiten la generación de empleo. Entonces, desde el primer día tuvimos el acompañamiento de estas grandes empresas donde se encuentran empresas globales, pero también se encuentran los nuevos emprendimientos que son de escala internacional, porque es muy importante tener esa sensibilidad de cómo la regulación, cómo lo que se hace termina generando y ayudando al crecimiento de la economía y no obstaculizándolo, que es uno de los temas que mencionaba Virginia en su primera intervención. Nosotros hemos trabajado desde el primer día no solo en los temas de transformación digital, tuvimos una mesa permanente con los empresarios en tema COVID para la búsqueda de ventiladores, para los materiales los materiales EPP, para lo que tuvo que ver con las vacunas. Colombia hizo un acuerdo con el sector privado, incluso el sector privado pudo traer 2,5 millones de vacunas ellos para ser parte del Plan Nacional de Vacunación con inversión gigantesca en recursos, más allá de que es gratuito y todo lo que hicimos nosotros como gobierno nacional. Siempre hemos trabajado de la mano del sector privado, hemos trabajado de la mano de los empresarios, entendemos que obviamente tienen unas peticiones, unas demandas de sus sectores y nunca rompemos, digamos, esa línea donde nosotros tenemos un rol también pues de regulador, pero han sido unos aliados absolutos, no solo en la transformación digital, sino en la lucha contra la pandemia y en ese momento, en lo que estamos viendo, yo creo que las cifras de crecimiento económico nos van a llegar al final del año superiores al 8% o incluso más, dicen ya algunos analistas. Y eso es que políticas que hemos trabajado de manera conjunta con el sector privado. Ya tenemos 2 preguntas en el chat, sí, Virginia. Sí, Marcela, un poquito para redondear la idea de lo que ha dicho Víctor, que me parece bien importante, recogiendo también la pregunta de Diego. A ver, efectivamente, creo que lo que menciona Víctor es importante. Apenas sucedió la pandemia, las mesas público-privadas se instalaron y la colaboración que hubo entre el sector público y privado fue importantísimo. Se lograron muchísimas cosas que ya no detallo porque creo que ya es de conocimiento público y que fueron transversales en muchos países de la región. Se dieron claras evidencias del apoyo que hubo del sector público y del sector privado. Y por eso es que la reflexión es, si se pudo en pandemia, ¿por qué no seguimos con ese mismo esfuerzo post pandemia? Yo creo que eso es importante. Y respecto a lo que menciona Diego, sobre la necesidad de fibra óptica de banda ancha, fija o móvil, pero
más potentes fija, definitivamente estoy de acuerdo. Es importantísimo que a nivel de la región, tomando en consideración esas brechas importantes que, por ejemplo, tiene Colombia, Brasil acaba de sacar su concurso 5G, hay muchos concursos que hay para fibra, Perú está sacando la fibra en, ¿cómo se llama?, en muchos proyectos regionales, está en reevaluación el nuevo modelo, la red dorsal, o sea, hay muchos esfuerzos dirigidos a una conectividad de fibra óptica, pero se necesita más. ¿Por qué? Porque cuando hay colegios que no están, digamos, con teleeducación, cuando hay centros de salud rurales en los cuales no hay telesalud, cuando no hay seguridad y muchos de nuestros países están muy golpeados con el tema de la inseguridad ciudadana, pues es fundamental conectarnos y conectarnos bien con la necesidad de banda ancha adecuada. Y para eso es importante el esfuerzo público y el privado. Pero para no alargar, digamos, la exposición, la reflexión que yo hago es de lo que pude ver en campo, en la cancha, es que es muy importante que los concursos sean a nivel de servicios, a nivel, valga la redundancia, a nivel de servicios y no a nivel de activos, en la cual uno está más preocupado en si el tornillo o si el aparatito es aquel que se especificó. ¿Por qué no poner solamente el nivel de servicio? Porque como Estado lo que interesa es que esa entidad, que esa área tenga servicios. En consecuencia, se necesita para el sector telco no traer los conceptos que hay, por ejemplo, en los contratos y en los concursos del sector de transportes. Hay que entender que el sector de telecomunicaciones es un sector de competencia y que hay empresas privadas cuyo core business es dar prestación de servicios que son lo más importante para poder desarrollar una economía digital. Y ahí lo dejo, Marcela. Muchas gracias. Gracias, Virginia. Marcela, Sí. si me permites, yo creo que el sector de tecnologías de la información y particularmente el de telecomunicaciones es un sector que necesita el arbitrio del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Si yo dejo el mercado solo a que se comporte en forma libre, seguramente se van a generar condiciones de inseguridad jurídica muy grandes. Y adicionalmente, no voy a poder como Estado focalizar los esfuerzos para que se desarrollen algunos sectores que se necesitan desarrollar para que haya un crecimiento equilibrado. Y por el otro lado, si es solo regulación y asfixia al particular, pues no habrá quien esté interesado en invertir. Entonces yo lo que considero es que debe haber un justo equilibrio, y como lo decía Víctor, un escenario de concertación de políticas públicas con el empresariado, con la finalidad de que éstas se construyan de forma armónica y que atiendan las necesidades tanto del sector público como privado. Eso es lo primero. Lo segundo, y Víctor traía el caso de Estonia, a mí me fascina el caso de Estonia, lo he estudiado mucho. Recién Estonia se independizó de la Unión Soviética, era un país con 1.400.000 habitantes. Y la verdad, pues no sabía qué hacer en el mundo, no sabía cómo se iba a incorporar a la economía global. Y apostó por las tecnologías de la información como nación, en vez de hacer más centrales nucleares, carreteras, autopistas, le apostó a la educación. Y toda su política la construyó conscientemente como Estado, de forma tal que se cimentara en la economía digital. Le pasaron cosas muy particulares, y es que Estonia fue el primer país que fue atacado bajo el concepto de guerra híbrida por un ciberataque que prácticamente arruinó su economía. Llevaba unos primeros años de desarrollo, tenía claramente un gran número de empleados, eran pagados por la nómina del Estado, y cuando entró en una situación de déficit por cuenta de la ciberataque y también de situaciones de la economía mundial,
todas esas personas que se formaron los primeros años y que fueron trabajadores del Estado, se quedaron sin posibilidad de poder trabajar y finalmente se vieron forzados a realizar sus propios emprendimientos, pero ya estaba la infraestructura, ya estaba la educación, ya tenían conocimiento y de un momento a otro el país se recuperó y se volvió en uno de los principales países creadores de unicornios con emprendimientos asociados a las tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que las cosas no vienen solas, las cosas vienen a partir de la definición de políticas y la toma de decisiones por parte de los estados para desarrollar un sector económico determinado. Y a partir de ahí, la iniciativa privada se enriquece de esas decisiones y finalmente hace que efectivamente el mercado se desarrolle. Entonces hay una simbiosis fundamental entre Estado y particulares y claramente el Estado es el que tiene que dar los primeros pasos, debe generar las condiciones. ¿Cierto? Voy a, Diego, también a hacer alusión a un tema que es de gran importancia y que seguramente ustedes en sus países nos pueden dar más luces, y son procesos de innovación exitosos que se hayan realizado en estos meses y que hayan contribuido a esa transformación digital o transformación de negocio, y un poco ampliar también las aplicaciones. Ahora Víctor nos hablaba de Coronap, que es sin duda una de las más exitosas y se ha replicado en otros países, pero de pronto con Virginia conocer si ha habido otros temas de aplicaciones que hayan mejorado, que hayan ido de la mano a esas políticas públicas que hayan existido en estos meses. Esa es una pregunta que les dejo planteada para que la vayan pensando, y mientras tanto voy a leer una que tengo en el chat hace ratico para que no se me vaya. ¿Qué importancia tiene la Ley General de Protección de Datos en la asociación entre empresas y gobiernos? Nos la hace Warner. Él ayer también participó muy activamente con sus preguntas, es de Brasil. ¿Qué importancia tiene la Ley General de Protección de Datos en la asociación entre empresas y gobierno? Cualquiera de los tres que me quiera contestar esa pregunta, y ya vamos entonces al tema de innovación. Es muy importante. Digamos que en esto, digamos que en Europa, que es conocido como GDPR, o en el caso de Colombia, que nosotros tenemos la ley de protección de datos, siempre hemos tenido presente que hay líneas que no se pueden cruzar. Y sobre esto, si bien en pandemia se hicieron unos levantamientos de reservas de información, fue de cruces de información entre entidades públicas, información que quedó salvaguardada y que permitió ubicar de manera puntual a los ciudadanos para brindar subsidios y servicios como los de ingresos solidarios. En el caso con el sector privado, hemos hecho alianzas, hemos hecho trabajos, pero siempre garantizando que la protección de los datos se mantiene, que por más que no hemos querido en pandemia tener posibilidades, como se mencionaba, de acceso a rastreo, solo en el caso de Colombia se permitía la trazabilidad si la persona autorizaba mediante mecanismos de Bluetooth que esto se hiciera. Es decir, como es la protección de los datos, sí tiene que haber consentimiento de la persona. Cuando hacíamos los procesos de cruces de información se manejaban los mecanismos de anonimización precisamente para no develar la identidad de la persona, y es fundamental porque el Estado no puede permitir que en virtud de un bien se produzca un mal mayor, y en eso hemos sido, digamos que radicales. Nosotros tenemos aquí en Colombia una superintendencia que es la de Industria y Comercio, que si bien es parte del gobierno es totalmente autónoma y es vigilante que el uso de plataformas, el uso de procedimientos, las alianzas que hacemos no vayan en ningún momento a generar una violación de la protección de datos de las personas. Virginia, ibas a responder también a este participante. Sí, importante la pregunta. En Perú, al igual como hay, por ejemplo, también en Ecuador y en Chile, nosotros tenemos una ley de protección de datos personales, tenemos una autoridad
de protección de datos personales que tiene unas funciones clarísimas de protección de los datos. En Perú, obviamente, ha habido una gran tradición de protección del secreto de las telecomunicaciones y de los datos personales de los abonados y usuarios en el sector de las telecomunicaciones. Posteriormente se desarrolló esta ley hace ya muchos años. Hay una autoridad que es muy potente y muy seria y que ha tenido funciones y acciones muy claras y específicas para todo lo que es la protección de los datos de los usuarios. Obviamente, y creo que ahora está en moda en saber qué es lo que hacen las empresas con los datos que hay, como hay, por ejemplo, muchas empresas como Facebook, como Google, ¿no? Pero definitivamente la protección que hay de los datos es muy rigurosa, es muy potente y creo que en ese aspecto yo me siento muy tranquila respecto a las decisiones que va a tomar en su futuro la Autoridad de Protección de Datos Personales. Ahora no sé si quieres que pase al tema de los aplicativos. Sí, regálame un segundo porque ya vamos a pasar a ese tema, porque entonces Rosa Sea nos hace una pregunta muy similar, yo la voy a leer para que ella vea que también estamos muy pendientes de su participación y creo que queda resuelta su inquietud con los dos argumentos que ustedes nos acaban de dar. Ella nos pregunta, en esta era de transformación digital y del enorme tráfico de datos de cada individuo, ¿qué medidas debe tomar en cuenta la sociedad civil para evitar que los privados, los estados o los organismos multilaterales se valgan de estos cambios tecnológicos disruptivos para someter nuestra privacidad, libertades individuales y evitar replicar modelos de imperios totalitarios como el de China? Yo creo que liga perfectamente las respuestas que ustedes nos están entregando para que le resolvamos también la inquietud a Rosa Sea. ¿Tendrías algo para agregar, Diego, de pronto de este tema o vamos con las innovaciones y las aplicaciones? No, no tendría nada que agregar, Marcela. Pasemos Listo. al punto de las innovaciones. Listo. Con el tema de innovaciones, entonces le doy la palabra a Virginia y qué tal si vamos viendo cómo va nuestro gráfico. Podemos hablar sobre esa imagen y escuchar a Virginia y ver cómo va tomando forma. Ya en casi una hora que llevamos de conversación, este día en el que estamos hablando de esta relación empresa-estado. Te escuchamos, Virginia. Increíble que haya pasado una hora y hay tanto todavía por conversar, Dios santo. Okay. Si ustedes vieran todo lo que yo tengo aquí escrito, es, mejor dicho, más de lo que tiene Laura ahí, pero te doy la palabra. Mira, definitivamente, pues yo creo que el tema de la pandemia, que ha sido el mayor acelerador digital de la historia, en el tema de transformación digital, pues sí, por ejemplo, en Perú ha habido un gran desarrollo, obviamente los bancos, o sea, todo lo que es fintech, inmediatamente comenzaron a usar los aplicativos, comenzaron a generarse, todo lo que es comercio electrónico ha tenido un gran desarrollo, las empresas están muy activas en poder llegar a los clientes de una forma online. Es más, es increíble cómo ahora tú vas a los centros comerciales y hay poca gente, a pesar de que ahora ya te puedes movilizar, hay poca gente. ¿Por qué? Porque la gente ya se acostumbró a usar su aplicativo, agarra su teléfono, lo usa y realmente lo que está viendo es una gran responsabilidad en materia de protección al consumidor. Y eso es muy importante porque se está generando una confianza en el consumidor, en el aplicativo y cómo va a ser el tratamiento postventa, que eso es muy relevante y eso, digamos, ha generado pues que las empresas de telecomunicaciones, las empresas que hacen innovaciones y los usuarios pues estén muy de la mano. Ahora vemos que ya no son tanto los aplicativos como fue en su primer momento de la pandemia, eran YouTube, Facebook, o sea, todo lo que es entretenimiento era lo que más se había disparado en la cantidad de tráfico, sino que ya vemos de que están yendo hacia otros aplicativos, hacia otros consumos que ya denota teletrabajo, comercio electrónico. Entonces, eso ya es importante. Lo notas en los bancos. Tú entras a la página web de los bancos y más. Incluso a veces cuando yo voy a los bancos me dicen, señora, por favor, acá tiene el aplicativo, acá voy y te comienzan a enseñar. Y te lo hacen de una manera amable. Cuando voy, me dicen, señora, es más rápido. Incluso yo voy a un centro comercial y me dicen, señora, es mejor si va usted al aplicativo y ahí va a encontrar más productos, más cosas, e incluso las pymes, hay un lugar muy famoso en Lima que es todo lo que es el mercado central, o lo que es Gamarra, donde encuentras pues, Gamarra es donde tienes el metro cuadrado más caro de Lima por la cantidad de negocio que hay, y ojalá que se reactive mucho más de lo que era antes.
y todos están con aplicativos. Y entonces es increíble cómo hasta la persona menor, hasta la menor comerciante, ahora tiene su yape, tiene su print, y dice, acá tienes el, ¿cómo se llama? El QR, por favor, y acá te puedes hacer el pago. Entonces, ha habido una transformación importante que se está quedando ya en la mente de la gente, en la mente del consumidor. Ya dicen, ¿para qué me voy a gastar 3 o 4 horas en moverme en el tráfico terrible? Mejor, ¿sabes qué? Todo el aplicativo está yendo hacia ese lado y espero que se quede. Espero que no volvamos, digamos, y nos quedemos en esta nueva normalidad y que vayamos empujando a que todos, de manera inclusiva, de todos a nivel del Perú y de otra manera de la región de Latinoamérica, podamos seguir en esta onda de la transformación digital. Permíteme, Marcela, le contaba yo a Virginia en una conversación que tuvimos que estaba en la playa en vacaciones y mi hija se antojó de un salvavidas y yo no tenía plata. Y el vendedor de salvavidas, que entre otras, pues hay que pagar el costo de oportunidad por comprarlo en la playa, me dice, no hay problema, si no tiene plata, hágame un traslado por el celular, eso es lo de menos. Y entonces yo lo que veo es que estas nuevas aplicaciones están permitiendo incorporar a la economía formal personas que jamás en la vida pensamos que podían incorporarse a esa nueva economía. Tengo un ejemplo y es en la India. Hay un banco, Stravanta Microfinity, que su foco es darle crédito a mujeres campesinas. Y para garantizar el crédito, lo que hace es hacer un crédito colectivo donde cada uno de los miembros de esa colectividad es fiador o responde por la obligación del otro. Entonces, digamos, asegura que se dé el pago por la presión social, porque pues no tienen otra cosa para garantizar el crédito que su propia reputación. Y utiliza un aplicativo de reconocimiento biométrico para mirar el historial crediticio de las mujeres campesinas. Y eso ha generado, hoy día, pues, da las mejores tasas en la India. Y en América Latina ya se están empezando a aplicar modelos de esa naturaleza. No sé si ustedes han oído hablar de Bolsa Familia, que es, digamos, el plan del gobierno brasileño para incluir a través del crédito a todas esas familias que no tienen alternativas más que eso. Entonces, esto lo que está generando es una gran transformación de la sociedad, permitiendo que muchas personas que no tenían oportunidad de inclusión hoy día sean incluidas. Discúlpame, Virginia, por la interrupción, pero no quería dejar pasar la oportunidad para esas dos experiencias. Yo les dije al inicio que Diego era muy estudioso y que tenía ejemplos que nos podríamos quedar aquí escuchándolos perfectamente y todas las historias. Yo voy a devolverle un poco, Víctor, al inicio, cuando primero tocamos el tema de cultura digital, lo desarrollamos, pero economía digital me parece que podemos ahondarle un poco. ¿Cómo están los estados impulsando la economía digital? Entrando en materia específica de la economía digital, que ahora nos empezabas a hacer como un abrebocas, pero creo que es importante tenerlo ya en este momento de la conversación. En el tema de economía digital hay varios aspectos. Uno, pues es acelerar los temas asociados a innovación y emprendimiento. En el caso, por lo menos de Colombia, se han constituido fondos de capital de riesgo que lo que hacen es buscar precisamente que convirtamos Colombia en un hub de innovación, porque cuando uno habla de hub implica no solo tener emprendedores, sino tener red de mentores, tener la posibilidad de tener proveedores, de tener acceso a formación, de tener acceso pues, a fondos de riesgo. Lo segundo tiene que ver, y esto es un tema espinoso, que es el tema regulatorio. Y es, nosotros trabajamos en el concepto de regulación inteligente y por eso se tiene en Colombia algo que se llama sandbox regulatorios. Eso es algo pues, que existe de manera internacional, por eso es una buena práctica. ¿Por qué? Y voy a poner varios ejemplos. En el sector financiero, a través de la Superintendencia Financiera, tenemos un sandbox donde estamos hoy haciendo
un experimento con temas de criptoactivos, y lo que hacen esos sandboxes es que permiten que el regulador, a la medida que las empresas de tecnología y las empresas financieras en este caso van probando sus tecnologías, también va aprendiendo. Eso permite que la regulación, en el momento que sea necesaria, sale con conocimiento. No es una regulación en abstracto que muchas veces puede generar inconvenientes al desarrollo de esa industria. De igual manera, la SIC ya arrancó el sandbox en componentes asociados a inteligencia artificial, en todo lo que tiene que ver con datos, porque al final, digamos que la SIC lo que busca es proteger al consumidor, pero después la pregunta, y eran las discusiones que tenemos con el superintendente, es, bueno, cuando hay una falla, ¿quién responde? ¿Responde la marca? ¿Responde el que hizo el software? ¿Responde el que alimentó con la data el algoritmo? ¿Responde? Porque vamos a empezar a entrar en unas cadenas que van a ser más complejas, y por eso se arrancó a hacer ese proceso de construcción. Tenemos también sandbox en la CRC para temas de 5G. Entonces es como garantizar que se acelere la innovación, pero como Estado nosotros no bloquear a futuro esa innovación por una normatividad que termine pues simplemente matando, digamos, todos esos emprendimientos, porque es una reglamentación que no permite su crecimiento. Lo otro, lo que hemos dicho, hemos tenido discusiones complejas en el tema de transporte. Nosotros hemos dicho en Colombia varios temas, y es que nosotros no regulamos ni los contenidos ni la neutralidad de la red. Y eso es un principio que tenemos como país. Nosotros respetamos y mantenemos la neutralidad de la red. ¿Qué pasa? Ya hay unas regulaciones sectoriales por temas históricos que vienen, y esas regulaciones sectoriales deberán ser modernizadas en función ya de la evidencia que se tenga en cada uno de estos sectores, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay algo, y digo que con un poco de tristeza hicimos el intento de avanzar en lo que era regular las prestaciones sociales para trabajadores independientes a través de plataformas. Yo creo que eso hubiera sido un avance en certidumbre jurídica para todos, que es un concepto de prestadores de servicios, que es muy diferente al concepto de empleado. En eso tuvimos una discusión de cerca de un año con el sector privado, con los usuarios, con las agremiaciones. Desafortunadamente en el Congreso, y recordemos pues que el Congreso es totalmente autónomo, no logramos el consenso en esos debates, pero creo que ese es el siguiente paso. Si vemos lo que ha sucedido en San Francisco, si vemos lo que ha sucedido en otros países, bueno, en otras ciudades de otros países, o en otros países en sí mismo, es el siguiente paso, y esos son parte de esas certidumbres que uno tiene que ir dando para que la economía digital se desarrolle, porque la economía digital es muy importante, pero también es muy importante no precarizar las condiciones de las personas que prestan servicios a través de la economía digital. Entonces eso es un mix. Para mí el tema del emprendimiento es una pasión, porque ese es a lo que yo me he dedicado toda mi vida antes de ser el director de la Presidencia de la República o el consejero presidencial antes, uno lo que necesita es que las reglas de juego estén claras, que si uno va a invertir, que si uno trae fondos de capital de riesgo, que si va a invertir en energías renovables, si va a invertir en temas de blockchain, si va a invertir en IoT para temas de sensórica, las reglas de juego estén claras, porque es lo que me permite a mí tener escalabilidad y después exportar mis modelos de negocio. Bien, Víctor, muchas gracias. Tengo una pregunta dirigida a la doctora Virginia, la hace Yerka Urrutia. Desde el punto de vista estratégico, ¿cuáles deberían ser las acciones específicas a mediano plazo en relación a la red dorsal nacional para acercar al sector privado y al gobierno para este anhelado trabajo en conjunto de ambos actores en beneficio de la sociedad? Importante la pregunta, y tiene que ver con el régimen de banda ancha. Y un poquito para poner en contexto, Perú desde el 2013 sacó una ley del régimen de banda ancha que estableció la generación de una red dorsal nacional de fibra óptica, que son 13.000 kilómetros de fibra óptica, 322 nodos, y también proyectos regionales que, como barcos insignias, se conectaban a la red dorsal e ingresaban hacia la zona más rural. Entonces, 21 proyectos se lanzaron, 18 están ya siguen en carrera, algunos